Sean todos nuevamente muy bienvenidos a un material más de este mundo apasionante del coaching deportivo. Estamos aquí en compañía de nuestro coach internacional Luis Elmo Masochi para dar lugar a más contenidos, a más preguntas interesantes, claves, constructivas en este apasionante curso denominado Coaching deportivo. Luis querido, una consulta. ¿Cuál es el proceso de acercamiento del coach con el cliente? Bueno, primero, como coach deportivo tú trabajas con equipos o con deportistas individuales. Cuando son menores y jóvenes, puedes trabajar con los chicos y con la familia. Quiero comentar algo importante, es que lo comenté en la unidad anterior y quiero empezar por ese lado, de lo importante de unificar las visiones entre el técnico, el entrenador, el deportista y la familia, porque si no, a mí me pasa algo, yo trato de incorporar determinadas herramientas cuando entreno, pero cuando llego a casa no me pasa. Entonces lo que vos ganas en un lado, en otro lado no se mantiene. Entonces por eso es importante trabajar con todos ellos. Si bien la forma en la cual comienzan los contactos entre el coach y su cliente son del cliente al coach, no del coach al cliente. Eso es la pregunta justamente que se desprende de la primera parte de la conversación. Claro, ¿Cuál es la exacto. intervención? ¿Cómo es la intervención del...? Claro. Entonces, desde ese lado, ahí, por ejemplo, sucede que cuando son familias y los deportistas son menores de edad y son chicos o jóvenes, la inquietud muchas veces, bueno, siempre viene de la familia. El tema es que la mirada a veces que tiene la familia es justamente la que genera determinadas creencias en el chico deportista que a veces hay que trabajar. Entonces es una buena herramienta y una buena oportunidad, porque en ese escenario tú planteas tener una entrevista con los papás primero. Es el punto uno. Sí. Primero con los padres. Estamos hablando cuando son chicos, ¿verdad? Sí, menores. Sí, menores. Hablas con los papás, les explicas cómo se realizan los procesos, tratás de saber cómo son qué es lo que ellos están buscando, y ahí haces un plan de trabajo, por ejemplo, para los próximos 4 o 6 meses. No se puede hacer muy largo plazo, porque esto vos lo vas midiendo en base a resultados que se van teniendo. Entonces, trabajás un poco con sus expectativas y en conjunto haces un plan. Vos tenés que saber en esos inicios qué los motiva, qué objetivos tienen, qué están dispuestos a dar. No me refiero desde el punto de vista financiero, me refiero desde el punto de vista de incorporar determinadas conversaciones en la familia y con los chicos para cambiar determinadas situaciones que se pueden dar. Y ese es un comienzo. Después, el contacto si es posible, con las personas que entrenan, con los técnicos o entrenadores, para explicarle que están haciendo determinado proceso. A beneficio de su... Y que ese proceso no influye en el trabajo que ellos realizan desde el punto de vista técnico o táctico, sino que más bien les puede aportar determinadas herramientas. Pues es importante que sepan. Es importante que sepan, ¿verdad? Es importante, hay que tener siempre... Pero esta es una apreciación personal, ¿verdad? Okay. Es importante que sepan, porque cuando vos tenés que todo el escenario conspira para tener un resultado determinado, es más fácil. Mejoran los procesos. Porque entonces todo el mundo está de acuerdo en determinadas cosas. Qué bueno. Y bueno, después, si en el caso de que el deportista es ya más grande, haces lo mismo, haces un plan, preguntas qué es lo que quiere, siempre la respuesta la da él. Siempre, todo viene en particular. Y cuando vos pones los metas, los objetivos y demás, inicialmente son respuestas que él te da, que después mediante determinadas preguntas pues puedes guiar para un lado o para el otro, pero la respuesta siempre sale de él. Qué bueno. O siempre sale del deportista. Qué bueno. Y bueno, y después se comienza el proceso. Lo importante en los procesos de coaching no es lo que pasa en la entrevista, es lo que pasa entre entrevista y entrevista. En ese tiempo de trance. Exactamente, porque de repente nosotros podemos conversar y vos querés hacer un proceso de coaching. Sí. Y vamos a decir que vos, como dijimos hoy, trabajás en básquetbol.
pero te frustran determinadas situaciones, como por ejemplo te genera mucho ruido o mucha interferencia en la tribuna y las cosas que la tribuna dice y te sacan de foco. Entonces cuando cuando te vas a competir en determinados escenarios nunca puedes dar lo mejor, que puede pasar. Eso esto sucede en base a determinadas creencias que se generaron en algo determinado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde nace esa situación y por qué existe esa situación. Pero se hace mediante una conversación. En esa primera entrevista, digamos, convenimos determinadas cosas, pero desde esa entrevista hasta la próxima hay cosas que tú tienes que hacer. Si esto no se hace, el resultado no camina, porque el resultado es una consecuencia de una acción. Entonces, por eso digo que lo que pasa entre entrevista y entrevista es vital. Por eso el compromiso del deportista. Por eso el compromiso es de él para vos, no solamente de vos para él, sino que tiene que nacer de él. Porque cuando vos le digas, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo haríamos determinadas cosas? Así, 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 bien. Entonces en la semana vamos a trabajar esto, esto, esto y esto, y de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Te parece? Sí. ¿Qué le cambiarías? Tal, 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 tal. Bueno, empecemos. Y si llegó el otro día y no pasó nada, o sea, el día de la entrevista no pasó nada, y claro que no va a tener un resultado. No va a ser lo porque no hay un compromiso y no hay una acción. Es imposible que Entonces, en esas primeras entrevistas, además lo que el coach tiene que generar es muchísima confianza. Porque si yo no te tengo confianza en lo que tú me decís, yo puedo dudar. Siempre es importante que el cliente te diga las situaciones reales. Porque acá no es que uno va a juzgar a alguien ante una situación determinada. Necesitamos tener la información correcta. Y esto es poner las reglas de juego desde el inicio. Qué bueno. No podemos jugar al fútbol con reglas de básquetbol. Totalmente. Entonces, estas reglas tienen que ser claras desde la primera vez. Luis, mencionaste una palabra clave que me gustaría, si puedes explicarnos específicamente a qué se refiere. Creencias. Ya. ¿Cómo se dan las creencias? Una conversación determinada. Una creencia es algo que uno incorpora en el transcurso de su vida en base a experiencias vividas o conceptos que recibís de tus entornos que para vos son de esa forma. Por ejemplo, está la creencia que, hay creencias de comportamientos, pero lo voy a llevar a un ejemplo más práctico. Okay. Si pasás por debajo de una escalera tenés mala suerte. Mucha gente piensa, ¿verdad? Sí. Y de repente, por ahí vos pensando eso, pasaste por debajo de una escalera porque no tenías lugar por pasar por el otro lado y después mirá para arriba a ver si se le cae algo. Una creencia generada en un deportista puede ser que soy bueno jugando en determinado lugar, pero cuando voy a jugar a determinado escenario no rindo lo que tengo que rendir. De hecho, me pasó en Perú con un equipo de rugby de mujeres, mira lo que te digo, rugby de mujeres, donde cada vez que compartían los domingos de mañana no podían ganar. No podían ganar. Entonces, si yo, por ejemplo, como entrenador, le digo a alguien, sos muy bueno jugando en tal cosa, pero cada vez que llueve das menos, yo lo estoy generando una creencia a esa persona de que la lluvia no rinde. Y le limita. Claro, que la lluvia no rinde. Entonces, cada vez que llueve rinde menos de lo que rinde. Pero son conversaciones normales que surgen en el entorno, que de repente tu padre, tu madre, tu abuela, tu hermano te pueden decir cosas que te generan creencias. Y vos después convivís con esas creencias y te comportás en base a esas creencias. Entonces, uno de los trabajos del coach es ayudar, no es descubrir él, es ayudar al cliente a que descubra cuáles son sus creencias que los limitan. Se llaman creencias limitantes. Creencias limitantes. Entonces, esas creencias limitantes que todos tenemos en algo, necesitamos trabajarlas, pero sale de la percepción de él, porque si él no la percibe y no la entiende, no la va a poder cambiar. Claro, totalmente. Y a esa realidad justamente se suma una pregunta que tenemos, que es cómo si influye en la persona, en el cliente desde el coaching. Y me pregunto si tiene relación desde la ayuda a identificar las creencias limitantes. Claro, sí. Lo que pasa es que vos lo que haces, como vos dijiste hoy al principio, uno es un facilitador. Además de ayudar a transformar, cuando vos no llevas esto en una conversación, no lo identificás como una creencia, porque para uno es normal.
O sea, soy como soy, así aprendí. Y los resultados no van a cambiar. Claro, o sea, entonces ahora cuando yo te explico que eso puede ser una creencia y vos lo empezás a evaluar y a interpretar y lo empezás a entender y entendés que esa creencia te separa de tu objetivo, ¿qué no tiene que trabajar? Tu creencia. Totalmente. Porque el objetivo de repente está espectacular, Sí. pero lo que tú crees de una situación determinada te aleja de tu objetivo. El tema es que no lo vemos porque está incorporado en uno. Me pongo a pensar, Luis, particularmente un deportista, un cliente, una vez que haya tenido la oportunidad, porque para mí descubrir la limitación que tenga la creencia, puede ser una oportunidad. ¿Cuál sería el siguiente paso cuando el cliente o el coachee identifica esas creencias y le comunica a su coach? Bien, una vez que tú, que la persona empieza a identificar cuáles son sus creencias, le empiezas a dar como deberes. Como tareas. Como tareas. Tareas en las cuales se va a empezar a comportar diferente en diferentes ámbitos. Qué bueno. Dependiendo de la creencia, es el tipo de ejercicio que se pone o el tipo de tarea que se pone. El realizar esas tareas le lleva a resultados distintos. Cuando vos empezás a tener un resultado diferente, entendés que podés cambiar tu creencia. Y aumenta la expectativa de crecimiento. No, y empezás a cambiar tu creencia. Qué bueno. Porque la creencia muchas veces está basada en una experiencia. A veces no. A veces alguien que te dice tu entorno, pero por eso es tan importante trabajar también con los entornos, porque vos le estás diciendo tal cosa, pero después vuelve a su entorno, y su entorno, hay algo que es, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Yo puedo pensar que las cosas son de determinada manera, pero en realidad son de otra. Totalmente. Y tu entorno fija mucho o trabaja mucho en cuanto a la percepción de la realidad. Él de repente está tratando de hacer un proceso donde genera determinados cambios y después va a su entorno y su entorno dice, no, pero ¿para qué te vas a meter a hacer esto? ¿Para qué vas a dejar de comer esto? ¿Para qué vas a hacer tal cosa? Ponete a estudiar, lo más importante es el estudio, deja el deporte. Hay un montón de cosas y todo eso está basado en determinadas expectativas que tienen a veces los entornos, que también están generados por sus propias creencias. Sí. Que esas creencias les generan determinados resultados. El tema es que vos no mirás de vos. Es más fácil mirar en el otro, pero es muy difícil mirar en uno. Es una carga muy pesada que uno no se da cuenta. Claro, porque la mirada no es para uno, es para el otro. Totalmente. Luis, querido, tengo 1 y 1000 preguntas más, pero debo informarle a nuestros queridos seguidores que lo seguiremos realizando en los próximos materiales. Se volvió muy emocionante, esto se volvió muy interesante. Repito, tengo muchas preguntas que lo iremos aclarando y exponiendo al público en los próximos materiales que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias por la ayuda y por estar de este lado, porque en realidad que nos está haciendo el trabajo como más ameno al alumno. La idea es tener una interacción determinada y pensamos, bueno, hagamos tipo entrevista donde lo que la gente querría preguntar, lo preguntas tú y lo tratamos de preguntar. Hay que recordar que la gente va a recibir material y tiene que trabajar con los materiales. Eso es importante aclararles. Y que también la idea es que ellos tengan una persona con quien o una situación con quien trabajar todo lo que nosotros vamos a estar diciendo, tanto en forma presencial como en el aula virtual. Qué interesante, es una oportunidad para aprovechar porque van a tener teorías, van a tener herramientas teóricas, prácticas, incluso una puesta en simulación de lo que podría ser. En simulación, no tan simulación, porque ellos van a tener que, por ejemplo, van a decir, bueno, yo todo lo que aprende acá lo voy a trabajar con María. Ah, qué bueno. Y lo puede hacer efectivamente. Y lo tiene que hacer real. Es un requisito para... Claro. Ah, qué bueno saber eso. Porque, ¿cómo aprendes? Vayan tomando nota. En mi trabajo, bueno, yo soy técnico, soy entrenador. Dentro del curso hay entrenadores técnicos, hay psicólogos, hay nutricionistas, entonces cada uno lo puede usar en su lugar. Los alumnos que son nutricionistas lo pueden usar con sus clientes. Hay una compañera alumna que es psicóloga deportiva, puede incorporar determinadas cosas desde el punto de vista del coaching. Bueno. O sea, que es un poco diferente la mirada. Hay muchísimo. Agradeciendo el tiempo de Luis y los queridos seguidores. Muchas gracias y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. El coach internacional Luis Hermo Masochi, quien le saluda al profesor Julio Díaz. Gracias.